quería abocetar simplemente la persona y la colección de un personaje que me parece muy singular y muy interesante, que nos encontramos cuando se estudia la pintura española en los museos internacionales, no solo en España, sino en toda Europa y Estados Unidos. Vamos encontrándonos constantemente dentro de las procedencias a la figura y a la colección de Alejandro Aguado. Sevillano de origen, nace en 1785 en Sevilla y muere en Gijón accidentalmente porque su actividad coleccionista la desarrolla en París. Bien, de origen aristocrático, aunque no ejerce de tal ya hasta que consigue sus títulos más tarde, ya a final de la década de los 20, en París. Alejandro Aguado es un personaje que se une al bando francés cuando la Guerra de la Independencia, cuando la Junta Central abandona Sevilla. Él se queda y se compromete con la idea y con el bando francés, especialmente con el mariscal Soult. O sea, no está dentro de la administración francesa, de la administración napoleónica, sino del poder fáctico, del poder militar que desempeña el mariscal Soult en Andalucía. Bien, se traslada forzosamente a París y en muy pocos años, no se sabe exactamente por qué razón, es capaz de acumular un gran capital hasta el punto de prestar y de financiar algunos aspectos políticos de Fernando VII. O sea, Fernando VII vuelve al trono y empieza a desarrollar su política, pero no tiene fondos, o sea, no tiene, ni Fernando VII ni en esa época nadie en España tenía nada de dinero y bueno, participa en la política desde el aspecto de la financiación, de la política española. O sea, los vamos a ver moverse en esos dos ámbitos. En París, financiando también, bueno, crea la Banca Aguado en París, y en España financia proyectos muy concretos, por un lado, en la zona del norte. Por ejemplo, tiene unas minas en Langreo, financia la carretera del carbón en la cornisa cantábrica, y deseca una zona importante de las marismas del Guadalquivir, por lo que le van a dar el título tan pintoresco de Marqués de la Marisma del Guadalquivir en 1826. Bien, vamos a poner algunas imágenes de este aristócrata nuevo rico. En sus orígenes coincide con el general San Martín en Ceuta, en su primer destino, porque el origen es militar, en su primer destino, y bueno, la figura de Aguado es importante dentro del proceso de independencia de Hispanoamérica, hasta el punto de que hay pueblos que llevan su nombre en Argentina. Aquí lo vemos en un retrato de él y de su mujer del Museo Romántico, hoy Museo Nacional del Romanticismo. Y bien, se ve el gusto francés en el momento en el que apoya a Fernando VII, y habría que describir interiores, etcétera, para ver cómo se consolida el gusto por lo francés, o él supone en España ese gusto por lo francés, mientras que en Francia supondrá lo contrario. Por las conexiones que tiene con la aristocracia francesa y también más tarde con la familia real, pues bueno, va a cultivar esos encargos a Winterhalter en bueno, ahí se ven algunos miembros de su familia, su mujer, su hija. Volvemos a ver un retrato de Winterhalter y club que tenía algún contenido español, sobre todo Murillo, o sea, más que por nacionalidad, fue por pintor, o sea, artista. Los artistas españoles genios, Murillo uno de ellos. Pues bien, el Museo del Louvre en el 18 ya ingresa algunos cuadros de Murillo. Bien, esto es un fragmento del índice del archivo Soult, de la familia Soult, donde se ve bueno, pues algunas referencias, no solo con Aguado, jefe de escuadrón Aguado, o sea, ya está actuando en 1811, ya está actuando dentro del ejército francés, sino también con otros generales que, curiosamente, tienen pintura española. Vemos al final Mathieu de Favier, vemos, por ejemplo, el general Mortier, duque de Treviso,
o sea, Mariscal Mortier, volvemos a ver, en fin, Aguado, Sebastiani, o sea, son coleccionistas de pintura española, en esa correspondencia con el Mariscal Soult. Bien, este es el otro castillo del Loira, que todavía existe, es una sede de unas famosas bodegas, construida por Aguado, un poco como correspondía a esa situación, estatuto social que quería llegar. Bien, por eso, aparte de esas colecciones reales del Museo del Louvre en el 18, colecciones de generales franceses relacionados con Soult fundamentalmente, que hicieron de la copia de pintura española un medio de pago, un medio de cobro, de ese pago que no le hizo el el rey José Bonaparte. Bien, esta es otra cuestión. Ya en 1839, Alejandro María Aguado tenía formada su colección y realiza 2 publicaciones en este mismo año. Viardot, ese hispanista francés, escribe un libro sobre una cuestión que ya se había hecho años antes con la colección Soult, en el que explica, da a conocer la pintura española con relación a los cuadros que contiene la colección Aguado. Bien, se hace un libro en el que no solo hay textos, sino también hay numerosas imágenes. Ese libro de imágenes que hemos visto en la página anterior se va a corresponder en ese mismo año con otro libro, también de Viardot, sobre las noticias de los pintores de España. Ese libro también se va a basar en la colección Aguado como punto de referencia para explicar la pintura española. Estamos hablando de 1838. Bien, la colección Soult se vende en 1852, fue desde el punto de vista de la opinión pública cara a la pintura española mucho más presente, mucho más impactante que la colección Aguado, porque la colección Soult se instala en 1813, se vende en 1852, o sea, son 40 años, mientras que la colección Aguado se termina de instalar en el 38-39, que es cuando se hace la primera publicación, y se vende en el 43. O sea que es una colección de una vida muy, muy breve, en el que hay un periodo de formación de unos 10 años, o sea que es cuando se enriquece, le dan el título, bien, hasta la publicación de ese libro. O sea, podemos decir que hay un periodo de formación aproximadamente de 10 años y la colección se establece, se publica y se conoce durante unos 5 años. Bien, ya en 1838, ya una vez que está casi formada la colección Aguado, es cuando se abre al público también la colección Louis-Philippe, la colección de pintura española en el Museo del Louvre. Bien, o sea, en muy pocos años, una serie de coleccionistas de origen militar, aristocrático, pues van a invadir París de pintura española. También la colección Louis-Philippe se venderá en 1853, o sea, un año después de la colección Soult y 10 años después de la venta de la colección Aguado. ¿Qué diferencia la colección? Bueno, estas son algunas imágenes de ese libro de Viardot con grabados de pintura española que hoy podemos ver en diversos museos. Pero es muy interesante porque en 1838 ya no son los grabados en línea que habíamos visto hasta ese momento. O sea, las publicaciones de colecciones o publicaciones iconográficas de museos y colecciones que se desarrollaron y abundaron tanto en el ámbito inglés como en el francés de comienzos de siglo, ha dejado paso ya a un grabado con una calidad mucho mayor que sirve pues, para un mejor conocimiento de la pintura española. Bien, por ejemplo, vemos el grabado del libro de Viardot con su cuadro, bien de los agustinos de Toulouse,
Bien, o esta versión de Rivera, bien conocida, aunque también son varias las versiones de esta misma obra. Luca Giordano, Autorretrato de Murillo, es una copia que no se vende finalmente, y un cuadro estrella de esa colección, que es La Dama del Abanico, que como muchas otras obras pasan al duque de Hereford después de la venta de 1843. O sea, la dispersión vía París hacia el resto de Europa, o sea, fundamentalmente Inglaterra, también vuelven algunos cuadros a España, pero también por el resto de las provincias de Francia. Bien, este es un cuadro atribuido a Alonso Cano, que esa es otra de las constantes de esta colección. O sea, junto a obras de primera magnitud va a haber otros errores lógicos, y sobre todo en esa época, de atribución flagrantes, ¿no? Bien, vemos el catálogo de la venta de 1843. Bien, no solo va a haber una venta, que sin duda es la más numerosa, sino yo he recogido, bueno, aparte de esta publicación de 1849, la venta de 1843, que se realiza en tres partes entre el 20 de marzo y el 18 de junio, en distintos establecimientos también, Dubois, Veuilly. Después de 1843, a la muerte de la marquesa en 1845, en 1865, el 10 de abril, sigue vendiendo la sucesión de Aguado 9 cuadros españoles e italianos. En 1873 hay una venta de 16 cuadros. En 1883 se venden 42 cuadros de grandes maestros antiguos y modernos de la galería. En la venta de 1843 solo se incluyeron maestros antiguos. Y el 3 de mayo de 1895 todavía se venden 5 cuadros procedentes de la colección del Marqués de las Marismas. Bien, entonces, no solo existe esta venta masiva de 1843, que bueno, tenemos uno de los ejemplares del catálogo está en la imagen. Y bien, aquí tenemos algunos de los cuadros procedentes de esa colección, por ejemplo, ¿no? El Murillo, de la izquierda de la Wallace Collection, al igual que el Guido Reni, no tal Guido Reni, sino más bien Círculo, también de la Wallace Collection. O sea, son cuadros que compró el cuarto Marqués de Hereford. Bien, esta, al igual que este otro de la Wallace Collection, bien con la liberación de San Pedro. Este otro, la inscripción de arriba es apócrifa. La auténtica está abajo, la original. Bien, del Raleigh Museum de Carolina del Norte. Bien, volvemos a la Dama del Abanico y otra también de la Wallace Collection, y a la Anunciación también de la Wallace Collection. Este es un cuadro que se atribuye a la procedencia Aguado, pero no es tal. Está en la National Gallery de Washington, ellos los tienen como Aguado, pero no es así. Bien, un Rafael auténtico que está en el Museo de Rouen, o el Tristán del Museo del Louvre. Vemos otra serie de cuadros. Actualmente ha habido en estos últimos años un esfuerzo, y a cabo, muy importante en relación a la investigación en las procedencias. Por un lado, el estudio de las procedencias ha sido obligado en relación con el expolio nazi. Esto ha facilitado que todas las procedencias puedan ponerse sobre la mesa y ha ayudado enormemente a las investigaciones. Tanto en el mercado, porque eso ha interesado no solo a los investigadores, sino fundamentalmente al mercado norteamericano e inglés. Hay compañías que se dedican a esto, y es fundamental que un cuadro salga limpio a la venta, con lo cual intereses, ya digo, comerciales, intereses a las instituciones, pues ha obligado a que se investiguen las procedencias. Grandes proyectos de investigación de procedencias en el Museo de Chicago, Museo de Washington, etcétera, etcétera, o casas comerciales que se dedican exclusivamente a la cuestión de las procedencias. Luego, entonces, pues los museos, pues la Wallace Collection, por ejemplo, ¿no? Pues hemos entrado en la web, eso no ha sido vía web, sino que se podía haber sido también, pero ha sido vía Paul Getty, de Provenance Index, o sea, fundamental también para el estudio de la colección Aguado. Por supuesto, todos estos catálogos con sus medidas, sus descripciones e incluso sus imágenes.
Y, bien, y luego la prensa también. O sea, ahí ya tenemos, bueno, la propia prensa de la época, pues, descripción de la venta de la Galería Aguado, y da, bueno, pues, descripciones e información sobre los precios, nombres, compradores, instituciones, con lo cual, bueno, como digo, esto que estamos tratando es un boceto todavía, pero abre muchos caminos porque es muy fácil, ¿no? Recorrer. Ya hay recorrido diversos vericuetos, que lo único que hay que hacer es ponerlos en orden. Y bien, sobre los precios, bueno, fue la venta de la colección fue una gran decepción, ¿no? O sea, cuando se hizo esta descripción y este inventario de 1838, bueno, aparte hay dos inventarios de la colección también, bueno, como era habitual en Francia, a la muerte del marqués y luego a la muerte de su hijo, ¿no? Entonces se puede poner en pie muy bien los cuadros y cómo funcionaron las ventas, ¿no? Bien, pues la venta de 1843, sí, la colección había estado valorada en 3 millones de francos, el dinero que se sacó por la venta no llegó a 700.000, con lo cual, bueno, pues eso fue, digamos, entre comillas, un fracaso. De la Escuela Española, que se vendieron 230 obras en 250.000 francos, de la Escuela Italiana 128 obras en 236.000 francos. O sea, eso da idea también de la calidad, que eso, bueno, es otro capítulo, de la calidad de las obras y del acierto de las atribuciones. O sea, en la parte de pintura española, al igual que hemos visto obras de primera calidad, había también obras bueno, de calidad menor, posiblemente, aunque figuraban con grandes nombres, no eran tal. O sea, y por tanto, eso podemos dudar del conocimiento que tuvo el Marqués Aguado verdaderamente de la colección de pintura española, y también nos lleva a pensar que tiene que haber alguien que, bueno, ahí habría que entrar, y también agradezco a ICIAR la indicación en el archivo de Pedro de Madrazo, que parece que tiene muy buena información sobre quién iba facilitando estas obras, ¿no?, al Marqués de las Marismas. Bien, un cuadro francés en la colección, esto es muy significativo, solamente un cuadro de origen francés, y luego 35 obras de escuela flamenca, alemana y holandesa. O sea, el grueso, pintura española, 230 obras, frente a las 128 italianas, 35 flamencas y 50 mármoles clásicos. Bien, en relación al contenido de la pintura española, a diferencia de Soult y a diferencia de los otros, por supuesto, mariscales que tuvieron grandes obras de pintura española, hay una cuestión que es radicalmente, o que la hace radicalmente distinta al resto de las colecciones, que es su aspiración enciclopédica respecto a la pintura española. Sigue la idea de Napoleón, de ese centro, o esa división teórica en centro y escuelas. Entonces el catálogo señala la escuela española, incluye pues Murillo, incluye pues autores de primera línea, pero luego Escuela de Sevilla, Escuela de Valencia, Escuela de Granada. Pongo, por ejemplo, de la Escuela de Granada, pues incluye autores como Bocanegra, Alonso Cano, Sebastián Gómez y Juan de Sevilla. O sea, no solo son grandes nombres, sino también nombres incluso hoy día muy secundarios. Por ejemplo, bueno, la Escuela de Toledo pone a Luis Zambrano, que es un pintor cordobés, Sánchez Cotán, la Escuela de Córdoba Alfaro, Antonio del Castillo, Valdés Leal. O sea que es muy cuidadoso e hila muy fino a la hora de querer hacer esa distribución en escuelas. Escuela de Córdoba, de Toledo, de Granada, de Valencia, de Sevilla, Escuela Española. En Italia hace exactamente igual. Escuela florentina, veneciana, etcétera, hasta 10 escuelas. Y bueno, de Murillo son 54 obras, nada más ni nada menos, las que tiene de Murillo. De Velázquez son también cerca de una treintena. Bien,
por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Sevilla tiene uno de esos cuadros que se atribuyen a Murillo, que son de su discípulo Antolínez, aunque son, bueno, un cuadro de relativa calidad. Pero bueno, de la escuela sevillana pues son 20 nombres lo que da, ¿no? Bien, etcétera, etcétera. Poco más, o sea, la dispersión ha sido muy variada. Fueron sobre todo comerciantes los que fueron a la venta más que particulares, y eso hizo que también pues gran parte de la colección terminara en Inglaterra, ¿no? Y ya me he pasado, pido disculpas, y si hay alguna otra pregunta lo dejamos para después. Muchas gracias.